Vamos a retomar entonces nuestro tema con el apóstol Pedro. Estábamos viendo primera y segunda de Pedro. Y los que estaban aquí hace 2 domingos, nos dimos cuenta del trabajo que Dios entrega a Pedro, el hombre de la segunda oportunidad, el hombre que negó a Jesús, pero después tomó la segunda oportunidad que el Señor le dio. Se convirtió en un hombre de fe tremendo y que después de esta experiencia y de experimentar el amor de Cristo sin reproches, se levanta y lo vemos actuando ya en el libro de los Hechos, ungido por el Espíritu Santo, y a partir de ahí una vida totalmente cambiada, donde nunca más se avergonzó ni negó al Señor, sino al contrario, con más entusiasmo predicó a pesar de azotes, cárceles y sufrimientos. Pero también vimos que nos deja unos escritos gloriosos en estas escrituras de 1 de Pedro y 2 de Pedro, donde ya vimos que nos entrega el primer encargo es que somos renacidos a una vida gloriosa, una esperanza viva. Hace un momento el hermano leyó esto. Y con esa esperanza viva y renacidos, como niños recién nacidos, debemos de buscar la leche espiritual para crecer, para salvación. Y Él nos está invitando desde ese momento que escribe y nos recuerda algo importante: nunca olvidar lo que somos ahora. Antes no éramos pueblo, no éramos nada, pero ahora somos pueblo, somos hijos de Dios, dicen amén, en el nombre de Cristo. Y ahora dice, llamados de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para anunciar. Hermanos, ¿cuál es nuestra tarea hoy? Anunciar. Nunca debe de darnos amnesia. Siempre hay que recordar, en el templo, en la calle, con el vecino, el amigo, en cualquier ocasión, siempre debemos tener atención para tomar el momento, la oportunidad y no perder ninguna oportunidad de compartir esa luz admirable. ¿Dicen amén? El conocimiento de Cristo. Vimos también que nos llevó, después de esto, nos llevó a los cuidados que debemos tener como buenos ciudadanos, que debemos de obedecer las leyes, porque el cristianismo no ataca a las leyes puestas por Dios. De hecho, dice la Escritura que Dios ha puesto las leyes, las autoridades, y dice, son sus vengadores. Pablo dice, si quiebras la ley, témele, pero si no la quiebras, no hay ningún problema. Entonces, Pedro toca el mismo tema que el apóstol Pablo, pero de diferente manera, enseñándonos y motivándonos a ser buenos ciudadanos. ¿Cuántos dicen amén? Luego nos lleva al terreno, esposas, vivir con los esposos. Y esposos, vivir sabiamente con ellas. Y nos va mostrando todas las áreas. La palabra del Señor, hermanos, no es solamente palabras de alabanza, de oración, que son importantes. La palabra de Dios abarca toda nuestra existencia, dentro y fuera de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Cubriendo todas las áreas que necesitamos. De tal manera que después de hablar de todo esto, la interacción de la familia, esposos, los hijos, y también nos habla en plural a todos, sed todos de un mismo sentir, compasivos, misericordiosos, de entrañable amor, dicen amén. Y luego nos invita a todos, como cuerpo de Cristo, como iglesia, como pueblo de Dios, que practiquemos el amor fraternal. Y luego dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y como dije el miércoles, Pedro no se está refiriendo a que cuando decimos el amor cubrirá multitud de pecados, no se refiere a que seamos tapaderas ni alcahuete de nadie. No, lo que está diciendo es que cuando tú tienes amor y ves a alguien que ha fallado, en vez de juzgarlo y condenarlo, lo restauras con amor. ¿Cuántos dicen amén?
lo aceptas y le dices, Dios tiene una oportunidad para ti, como se la dio a Pedro, te la da a ti, me la dio a mí. Él es un Dios de misericordia, ¿verdad? Y todo esto va cubriendo todas las áreas. Entonces ahí nos une como cuerpo de Cristo, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. ¿Dicen amén? Entonces, Pablo está escribiendo esto en su tiempo, y no olvide que lo que expliqué al principio eran tiempos difíciles, tiempos de persecución, donde la iglesia estaba siendo abusada y víctima de un autoritarismo de Nerón. Los cristianos eran quemados, había muchos abusos. Y en medio de toda esta situación, Pedro no pierde el tiempo de empezar a hablar que a pesar de todo eso, es necesario sufrir un poco. Pero también nos enseña que cuanto mayor es el sufrimiento, mayor será la gloria. ¿Dicen amén? Entonces, es necesario padecer un poco. Hay una corriente muy fuerte en nuestros días de una doctrina de prosperidad. Y hay mucho fraude espiritual donde hombres muy preparados enseñan a nuevos aspirantes en el camino de Dios y les hacen creer que la vida cristiana es un lecho de rosas. Totalmente erróneo, son falsos maestros. Y ya en su momento, Pedro estaba hablando de ese cuidado de falsos maestros. Y menciona, hubo profetas falsos. Menciona el Antiguo Testamento. Y luego viene al presente, dice, y habrá maestros falsos. Así que siempre que lea la Escritura ponga atención. Se refiere a unos profetas falsos y se refiere a maestros falsos también. Es decir, hubo y habrá. Y cuando Pedro está hablando de esto, no crea que se está refiriendo en sus cartas al mundo entero. Ponga atención cuando lea. Pedro se está refiriendo que dentro de la misma iglesia, esto se estaba ya, desde entonces estaba actuando falsos dentro del mismo cristianismo. Entonces, para los que predican un cristianismo en lecho de rosas y prosperidad, quiero recordarte algo esto. Muchos de nosotros aquí hemos oído por años, y los que tenemos mucho tiempo en el Señor, hemos oído tantos mensajes de enseñanza, y recordemos siempre lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Para que cruzara el pueblo de Israel en medio del mar, primero Moisés tuvo que cruzar con ellos un desierto. ¿Dicen amén? Para que José llegara a ser un líder, gobernador de Egipto, tuvo que pasar el desierto de traición de sus hermanos, desierto de ser vendido, desierto de ser llevado a tierra ajena, de ser levantado falso, de ir a la prisión y de pasar tantas cosas. Y ahora está como líder de Egipto. ¿De qué estamos hablando? Eso no es prosperidad secular. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, es prosperidad espiritual. Si tan solo nos detenemos para pensar en José, escuche esto, dice, estando en la prisión, José halló gracia con el jefe de la cárcel, tanto que le entregó para que él cuidara el orden allí. Y usted lea la Biblia, dice, y todo lo que José hacía prosperaba porque Dios estaba con él. Los entendidos no entienden eso, que hablan de prosperidad. Porque mira, ¿cómo no suena para ellos? ¿Cómo que prosperaba José todo en la cárcel? Porque Dios estaba con él. No, eso, ¿cómo? Porque los falsos tienden a pensar que prosperidad es cosas materiales, estar bien, todo en paz. Y la Biblia desmiente todo eso. Prosperidad es que Dios esté contigo, estés fuera o dentro de la cárcel, donde te mantengas como testigo de Él. ¿Cuántos dicen amén?
No hay mayor prosperidad que tener la presencia de Dios. De lo demás, Él se encarga de proveerlo. ¿Cuánto me están entendiendo? Así que Pedro está escribiendo para que estos hermanos entonces, en esos tiempos tan difíciles de persecución y de muerte, practiquen ellos en aquel tiempo el amor fraternal. Pero todo esto se ha escrito también para nuestra enseñanza hoy. Hoy vivimos otro tipo de ataques, de situaciones. Pero gracias al Señor que podemos practicar el amor fraternal. ¿Cuántos se gozan por tener ese efecto fraternal de los unos por los otros? Es tan importante que siempre cuidemos eso. Cuando Pedro está escribiendo todo esto, está preparando a los hermanos para esos momentos difíciles, preparados para soportar lo que sea necesario. Y después de todo esto, en el capítulo 5 de Primera de Pedro, usa estas palabras. Primera de Pedro capítulo 5 verso 1, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Note esas pequeñas frases. Le está rogando a los ancianos de su momento. Y él se incluye, yo también anciano, y añade, y testigo de los padecimientos de Cristo. Espero que con esa frase usted entienda que Pedro está recordando que no le platicaron, fue testigo. Él mismo vio cuando arrestaron a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Él caminó con él en la escuela de Jesús. Vio el rechazo, las burlas de su propia familia. Los propios hermanos de Jesús al principio lo rechazaron, le dijeron lunático. Está mal. Pero Cristo nunca negoció su visión ni el llamado del Padre, nunca respondió ni se defendió, guardó silencio, pero gócese cuando el Señor resucita y retoma su lugar y pasamos al libro de los Hechos y vemos que el día de Pentecostés, ahí estaba la familia de Jesús, ahora convertida. ¿Cuántos dicen amén? Pero en su momento, ellos mismos lo rechazaron. Entonces, Pedro, yo testigo de los padecimientos de Cristo. Él es testigo y sabe, lo vivió. Y añade, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. En otras palabras, está hablando a los ancianos. Y yo, anciano, testigo de los padecimientos de Cristo, y participante, con la confianza se toma la gloria venidera, lo que viene. Y después de esta explicación, lo que él está diciendo, esto es lo que somos, cuidadores. Gente, cuando dice ancianos, no meramente se refiere a personas de mucha edad, sino a creyentes maduros, para tener un cuidado sobre la congregación o el pueblo de Dios. Y entonces después de esta explicación retoma en el verso 2 del capítulo 5 de Primera de Pedro, en el verso 2, entonces da una orden que no es negociable, es una orden: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Quiénes? Todos los maduros, los ancianos y yo también. Es decir, los que entendemos los padecimientos de Cristo, lo que Él sufrió, lo que Él pagó, nos compró a todos. Lo que está diciendo, también participantes del sufrimiento. En otras palabras, soy parte del equipo, pero también participante de la gloria venidera. ¿Cuántos se gozan, hermanos? Y entonces se enfoca el tema, apacentar la grey de Dios. Cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente,
no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y quiero que note cuando dice siendo ejemplos, la palabra no es singular, ejemplo, dice en plural, ejemplos. Nos está hablando a todos, siendo ejemplos, ¿dicen amén? Hermano, esta es una de las bendiciones que nunca debemos olvidar. Fuimos llamados de las tinieblas a la luz para anunciar a lo que acabamos de decir. Entonces ahora, la gente que Dios nos permite convivir como pueblo de Dios, los que tenemos tiempo en el Señor, nunca pierda oportunidad de ser un buen ejemplo, un buen cristiano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Que vas a padecer? Sí, hay padecimiento, pero es parte. Que Dios pone cuidado de personas bajo ti, cuídalas. No te aproveches, no te enseñores. Compartía con el liderazgo de la iglesia que cuando en el Antiguo Testamento Saúl fue puesto por rey de Israel, fue un abusivo con el pueblo de Dios. Lo primero que hizo no fue servir al pueblo de Dios, vamos a ponerlo así en su momento, no fue para apacentar la grey de Dios de su tiempo, sino fue un abusivo, un atropello con todo el pueblo. Todos los hombres los escogió para que trabajaran sus tierras, para que cuidaran sus propiedades. A sus hijas de los hombres las pidió para su cocina, su ambiente familiar, cocineras y perfumadoras y amasadoras de pan. Y póngale, en otras palabras, tú puedes ver cuántos hombres desde la antigüedad se aprovechan de la congregación. Hace tiempo, aquí mismo en este lugar, tuve que llamarle en privado a un personaje. Me di cuenta que, porque él mismo compartía, pero con una certeza de que Dios lo había llevado a cierto lugar, y allí trabajaba como si fuera un trabajo. Pero no recibía un salario justo. Y disculpen lo que voy a decir, pero cuando me lo dijo, le dije, tienes que cambiar. Tienes familia, tienes esposa, un hijo por llegar. Y allí no eres más que un gato de este siervo que se llama pastor. Lo tenía 8 horas allí con él en su oficina. Lávame el carro, ve a traerme un café, ve a traerme el lonche. Y este personaje, por no conocer la palabra, queriendo precisamente agradar a Dios, pero no conocer la palabra, pues son engañados, son explotados. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo agradezco a Dios el amor de ustedes aquí, iglesia local, sus atenciones, sus detalles. Aquí traigo uno, mire, Dios lo bendiga. Son bendiciones y los aprecio y con humildad les digo gracias. Pero traer a la congregación, aprovechar de que me amas y decirte, hermano, vamos al banco, firma por mí, quiero sacarme un carro, y hermano López, quiero poner una paletería, fírmeme con la suya. Y ¿cuántos me están entendiendo? No. Saúl fue un abusivo del pueblo de Dios. Cuando usted quiera leer 1 de Samuel capítulo 8, sígale. 1 Samuel capítulo 8 en adelante. Y va a entender muchas cosas. Pedro, en su momento, está explicando todo esto. Que seamos practicantes del amor fraternal. Pero sobre todo en su momento, que eran tiempos difíciles y de persecución, y aún de arresto y muerte, y muertes desastrosas. ¿Cómo no iba a estar la iglesia preocupada? En algunos momentos, situaciones muy difíciles, asustados, pero él los exhortaba con amor, manténgase firmes,
Y recuerden que es un poco de tiempo el sufrimiento, pero vendrá una gloria maravillosa de Dios. Habrá vida eterna en el Señor. Nos lleva por un recorrido el apóstol Pedro donde se cubren todas las áreas, como familias, como ciudadanos y como cuerpo de Cristo. Y entonces toca el área donde algunos de nosotros que queremos ser algo en el Señor, no es malo, pero nos aclara esto: sé parte de los que cuidan, no tomes ventaja, apacienta la grey de Dios, no como enseñoreándote de la gente, no. Todo esto lo advierte, sino siendo ejemplos. ¿Quieres recibir algo de Dios? Pues a su tiempo lo recibirás, porque cuando actuamos de esto, dice, de esta manera, cuidando lo que es el pueblo de Dios, entonces un día aparecerá el príncipe de los pastores y él recompensará. ¿Dicen amén? Pero oigan, estos modernos quieren los elotes sin sembrar. Dice la Biblia, el labrador para recibir los frutos es menester que primero trabaje. Hermanos, hay un montón de flojonazos ahorita modernos, que cuidado. Me voy a atrever a decir algo y ojalá que los pastores me sigan amando y ustedes también. Pablo dice, porque nunca fui carga, sino que antes con mis manos trabajé. Tengo 50 años sirviendo al Señor y un solo mensaje sobre ese tema no he oído en toda mi vida. Hoy hay muchos aspirantes de jóvenes que se dejan envolver por esto. La oferta es, ¿qué iglesia me van a dar? ¿Cuánta gente hay ya? ¿Tiene casa pastoral? ¿Me van a dar seguro para el carro, seguro médico para la familia? Quieren un montón de lotes sin trabajar los ingratos. Y esto no es en lo que está en la palabra. Luego a la primera de un hermanito que medio está creciendo y comete error, para que me entienda, se hacen la zapeta. En vez de cambiarle la zapeta, lo tiran con todo y zapeta. Cuando el Señor nos dice hay que cuidarlos. Nosotros los espirituales restaurarles con espíritu de mansedumbre. Entonces hay muchas cosas raras. En estos días vienen cosas más serias todavía. Pero si tú te apegas a la palabra, te vas a dar cuenta que puedes discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Siendo ejemplos de la grey, es algo que tenemos todos. Y para aquellos que anhelan un puesto en el Señor, nos dice ahí en 1 Pedro capítulo 5, verso 5, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Revestidos de humildad. Suena muy sencilla la palabra humildad, pero es un vestido que necesitamos ponernos si queremos servir al Señor. Por eso se usa la palabra revestidos. Hay mucha gente que ansía tomar cuidado de la grey de Dios, pero por ganancias deshonestas y además toman señorío, ventaja de personas, donde en vez de ser personas que cuidan, son personas que explotan. Y tú no tienes la idea de cantidad de personas haciendo cosas horrendas. No hace ni un mes en la televisión salió, y claro, yo no lo quiero asegurar porque no sé, no estaba allí, pero salieron con un reportaje tan claro en un país de Centroamérica o más arriba, y si alguien lo vio, solo levante la mano para que
tenga un testigo por lo menos de alguien que, pagano como yo, que mire la televisión. Salió una ancianita donde un pastor, maestro de pastores, en cierto lugar, dieron lugar así todo, el nombre y todo, aprovechando de que la ancianita estaba mayor y enfermita y muchas visitas, la hizo firmar. La ancianita no sabía, pues es la voz de Dios, la voz del pastor. Cuando de pronto vino su hijo mayor a visitarla y tuvo que ir a la ciudad a arreglar algo de la propiedad, y cuando llega, resulta que en los récords ya la propiedad no estaba a nombre de su mamá, estaba a nombre del pastor. ¿Alguien vio ese reportaje hace 8 días, 10, 15 días? Sí, gracias hermano Mendoza. Imagínense. Así que con esa noticia, no, pues ahí me meten también a mí. Cuiden sus casas, hermanos, y van a decir que soy igual. Qué triste. Pero el mundo así nos ve, cuando oye algo así, agarran corte parejo, dicen amén. Pero también quiero recordarte que tú como miembro de la iglesia, así como te comportas en la calle, nos recomiendas aquí a todos así. Créanmelo. ¿Qué nos dice el apóstol? Siendo ejemplos. Cuidando el rebaño, cuidando. Si es así lo que pasó con este personaje, pues no está cuidando, al contrario, está despojando. La Biblia está llena de escrituras donde tenemos que cuidar precisamente la grey de Dios, donde la grey de Dios hay personas, matrimonios formales, hay viudas, hay ancianos, hay ancianas, y la Biblia hace mucho hincapié, sobre todo con las viudas y los huérfanos. ¿Dicen amén? Entonces, nada que ver con el cristianismo moderno. ¿Sabe cómo miro yo en muchos casos, muchos liderazgos de nuestros días? Muchos, no dije que todos, porque hay siervos de Dios, dicen amén. Hay gente que está comportándose de acuerdo a la palabra, pero muchos usan el texto que se inventaron, primero mis dientes que mis parientes. Es triste ver, pero lo hay. Pastor, pero ¿por qué este tema? ¿Es una crítica a lo que estamos? No, gracias hermano. No, no es una crítica, es una realidad, porque cada día vienen más y más cosas donde tenemos que tener cuidado. ¿Dicen amén? Esta pandemia ha mostrado el cobre de muchos de nosotros. Y digo nosotros porque aquí estamos todos en el mismo planeta, siendo procesados. Y si nos descuidamos, no pasamos la prueba de fuego. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para servir al Señor hay que revestirnos de humildad. Porque no olvidemos, Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Esta tarde la mañana compartía con el liderazgo otro detalle. Son cosas que se hablan muy poco en la Biblia y quedan ignoradas. Pero mientras que había un Saúl que reinó en Israel, abusando del pueblo, y en tiempos de acechanza de los filisteos, donde estaba rodeado el pueblo de Israel para ser muerto por los filisteos, Saúl solo da órdenes, pero él se va a descansar allá abajo de un árbol, hermano López. Tranquilo, a gusto, abajo de un granado, dice la Biblia. Mientras su hijo escapa por el lado opuesto, buscando la forma y el camino de cómo bendecir, cómo cuidar a Israel. Jonatán es el típico personaje, hijo de un padre desnaturalizado, abusivo del pueblo, pero Jonatán, ya por cosas de Dios, tenía un corazón noble. Cuando se estudia la vida de Jonatán, por eso más tarde se hace amigo, pero qué amigo de David. ¿Cuántos dicen amén?
Pero allá, buscando soluciones, mientras que papá descansaba, él busca soluciones y vuelvo a esto, Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Con ese arrojo y con ese pensamiento de cuidar, de bendecir al pueblo, se lanza por un camino difícil, peligroso. Él y su acompañante, y Dios lo honra, porque tan pronto sale y le da la cara a los enemigos con una confianza. Él declara y le dice a su amigo: vayamos por aquí, quizás Dios haga algo por nosotros. Noten, ya que para Dios nada es difícil. Él gana con muchos o con pocos. Y le dice a su ayudante: sígueme. Y ahí va el ayudante también con el mismo corazón de Jonatán. Y le dan la cara a los enemigos filisteos. Y cuando están frente a ellos, con la pura presencia, empieza a caer uno y a caer otro. Y quedan allí moribundos. Y el acompañante de Jonatán solo va a ir rematando al enemigo con su espada. Dios da gracia a los humildes. Jonatán no estaba buscando ni liderazgo ni nada. Estaba cuidando al pueblo de Dios. ¿Dicen amén? Esto es lo que Dios ha hecho. Y desde la antigüedad lo hace. Él está listo para usar a personas como usted y como yo cuando nos disponemos con un vestido de humildad. Hay gente que quiere muchos lugares, cargos y reconocimiento, pero mientras no haya un revestimiento de humildad, no hay nada. ¿Cuántos dicen amén? Verso 6. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Dicen amén? Verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Estar pendientes del adversario, sí, ¿por qué? Porque le tengo miedo, porque no, quiere destruir, anda como león, no es león, pero se disfraza de león, rugiendo a ver, buscando a quien devorar. Pero mire qué preciosa respuesta: al cual resistir firmes en la fe. Muchas veces que nos dan este texto, nos lo dan a la mitad. No, ten cuidado, porque el diablo anda como león rugiente. ¿A quién devorar? Ay, nanita. Pero falta el contexto. Sí, pero a ese lo resistes en la fe, dicen amén. Firmes. Cuando dice al cual resistir firmes en la fe, quiere decir una fe aquí y en China. ¿Cuántos dicen amén? Muchas de nuestras congregaciones, hay personas que el domingo saltamos, brincamos, hablamos lenguas y nos vamos. Y el resto de la semana renunciamos al cristianismo y al otro domingo nos volvemos a reiniciar. No estoy hablando de aquí de China, yo no conozco a nadie así. Pero se encuentra uno por tantos lugares cosas tan difíciles, increíbles. Hay que resistir al enemigo, porque él anda donde tú y yo andamos, ahí anda, alrededor. Si tú no lo sabías, te mueves para acá, el enemigo se mueve y te rodea. Donde te muevas, te rodea, buscando una oportunidad para derrogarnos. Se la das y te lleva, nos lleva, hermanos. Pero si estamos listos, firmes en la fe del Señor, donde se aparezca, simplemente apártate de mí, Satanás. No tienes parte ni suerte conmigo. Y eso lo puede declarar cualquier creyente, dicen amén. Porque el enemigo se disfraza, llega de muchas maneras, con mucha sutileza. Todo lo que quiere es devorar. Ahora voy a cerrar con esto. Dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mira, hermanos, si aquí tú y yo sufrimos alguna situación difícil por el Evangelio, por la fe en Cristo, gózate, es necesario, porque vas a ver la victoria. ¿Cuántos dicen amén?
Pero no se te olvide y que el diablo no venga a engañarnos que somos víctimas, los únicos aquí. Simplemente piensa en mis hermanos en Ucrania ahorita. Y ahí están. Ahí están. No es que salieron a la calle, aquí estamos, mátenos. No, tampoco. Pero ahí están, escondidos en los subterráneos, pero se reúnen para alabar su nombre. No están dispuestos a negociar, firme en su fe. Y Dios no deja avergonzados a los que confían en Él. ¿Cuántos lo creen? Nunca nos sintamos víctimas que somos los únicos que estamos sufriendo. Vuelvo a repetir, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No dice en determinado lugar, en todo el mundo. Porque hay pueblo de Dios en todo el mundo. ¿Cuántos lo creen? Póngase de pie, por favor, y si puede unirse a esta lectura conmigo, repítala después de mí. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria. Dele palmas al Señor. Mantengámonos ahí, hermanos, y recibamos la enseñanza. Lea su Biblia. Regrese si es preciso a Primera de Pedro, y no son libros muy largos. Pero si quiere ir al día con hoy, el capítulo 5, léalo y vea cómo todas las áreas de nuestra vida están cubiertas. Pedro usa estas palabras y dice, se las recuerdo y recuérdenlas ustedes siempre. Aunque ya las sepan, tráiganlas a memoria. Cristo está con nosotros, estamos en la fe del Hijo de Dios. Yo te invito a que inclines tu rostro. Hermanos locales, hermanos en la distancia, dale gracias al Señor, porque estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Muy bien, todo falla, menos el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice que se me va a acabar la batería. No, a mí no, hermano, al micrófono sí. Gloria a Dios. Incline su rostro. Dios bendiga a los hermanos del sonido que están pendientes, amén. Padre, te damos gracias. Señor, pido tu bendición sobre tu pueblo en general. Que recibamos tu palabra y que nos demos cuenta que si leemos al apóstol Pablo, si leemos a Pedro, si leemos a Juan, si leemos, Señor, el Evangelio, los 4 Evangelios, de una manera y de otra el encargo es el mismo: cuidar el conocimiento que hemos tenido, un conocimiento que es para nuestra salvación, pero también para guardarnos mientras estamos, y no solo bendecir nuestra vida, pero nos usas para bendecir a otros, para dar una palabra de ánimo, de estímulo, pero también de cuidado, Señor. Porque en ese amor fraternal, donde tu pueblo practica ese amor fraternal, donde somos, Señor, dispuestos, sobre todo en tiempos difíciles, unos con otros, Señor, resistimos al enemigo, las situaciones, y tú, Señor, es el que finalmente nos afirma cada día, Señor, y nos perfeccionas, como lo dice Pablo, Señor, en Efesios. Un grupo de creyentes, de santos imperfectos, somos perfeccionados, Señor. Gracias por los ministerios preocupados para cuidar a tu pueblo, la grace, Señor, que tú has dado. Bendice a tu iglesia en todo el planeta, Señor. Tus siervos que cada día, Señor, preparan tu palabra, el mensaje, los momentos de intimidad contigo, la oración privada, Señor, el devocional que cada persona tiene. Señor, gracias por esa libertad. Pedimos que tu palabra, Señor, siga cumpliéndose cuando tú dices que tú honras a los que te honran. Y te encuentran los que madrugando te buscan. Señor, gracias. Esta tarde pido la bendición para tu pueblo, Señor.
Nos vamos a nuestros hogares. Guárdanos, protégenos el resto del día y permítanos siempre estar listos para presentar una palabra de ánimo pronto para bendecir a otros en Cristo Jesús. Amén. Quiero retomar el anuncio antes de irnos de que dio hermana Laura. El 4 de junio va a estar aquí el grupo Vértice. Solo quería compartir esto. El grupo Vértice que va a estar el día 4 de junio es el grupo que estuvo con nosotros en Benin en el año 2015, en el primer evento en el Parque Noble de Benin, de Bowman. Y ellos fueron parte de esa bendición. Fue el primer anuncio público que dimos. Aquí estamos. Y el encargado de ellos estuvo predicando con el hermano José Guisa hace 2 semanas. Y se quedó sorprendido cuando el pastor le dijo: hermano, esta es la obra donde ustedes estuvieron. Y además, no solo nos ha bendecido, hay gente, pero la propiedad también nos la ha dado el Señor. No, hombre, casi se desmayaba el siervo del Señor. Así que se fue encantadísimo y van a volver con toda la banda para estar aquí. Así que invite a la familia, hermanos que tienen hijos que hablan solo inglés, tráigaselos, va a ser bilingüe con el hermano José Guisa y lo vamos a gozar. ¿Dicen amén? Yo sé que Dios usa a estos hermanos para precisamente ser parte del cuidado de la iglesia, son de inspiración, son de edificación. ¿Dicen amén? Así que Dios los bendiga, Dios les guarde, pasen la voz. Vienen los hermanos de Fontana, vienen de Indio, vienen de Benin y los locales. No se vayan de fiesta, porque siempre en los eventos especiales, la iglesia local, se me pierden varios. Ojalá que el 4 de junio, apúntenlo, ya está apartado para estar aquí. Dios les bendiga, Dios les guarde.